Nos vinieron a traer cultura. Y dices tú, o sea que antes había puro música. Nadie hablaba. Pero además decíamos, nos dieron cultura. Fíjense que luego yo decía a los muchachos, ¿qué es arte y qué es artesanía? Y decían, eso es lo que se ha quitado, se trata de quitar la memoria para dejarte indefenso. Porque acuérdense que es la raíz, y un árbol sin raíz se cae, y entre más grande sea tu raíz, más fuerte estás como árbol. Y no lo tengo que decir yo, tiene que ser así, porque así es, nos lo ha demostrado nuestra naturaleza. ¿Sí? Es en la búsqueda de un nuevo proceso. ¿Les gustó? Sí. Miren. Decía, ¿por qué todavía estoy? Ayer cuando ganó México, la verdad no lo vi, no tuve tiempo de verlo, fácil, no desde que uno tiene una actividad. Pero antes de eso yo les decía, ¿qué canción cantamos? Vamos a cantar Cielito Lindo. Un minutito, sale. 1, 2, 3. De la sierra morena, cielito lindo. Hasta ahí. Gracias. ¿Dónde está la Sierra Morena? La Sierra Morena está en España. Con eso. Les pido que lo investiguen. Digan, que investiguen dónde está la Sierra Morena. Y se van a sorprender. Largo, ahorita lo conocemos como el pan encebado, pero dentro de la mitología y dentro del concepto metafórico se refiere al cordón umbilical. Por donde descendían los dioses. Decía yo que había que pensar en puré, porque no, imagínense la sorpresa, la visión, decía aquí el jefe, cómo chocaron dos puntos de vista diferentes. Un señor que tiene un bastón abriendo la boca a una serpiente, sacando la lengua. ¿Cómo lo interpretaron los españoles? ¿Qué era para ellos la serpiente? Satanás. Era el diablo. Vean las crónicas, y por eso les digo que es bueno que leamos todo eso, porque cuando ponen el colibrí ahí, dicen diablo, así dice el nombre. Era una serpiente, imagínense nada más. Es una serpiente que está abriendo la boca y ahí va saliendo un señor. ¿Se han visto ese códice? Va saliendo un señor. Bueno, y luego hay otro que está abriendo la boca y se está metiendo la cabeza. Ese es un códice también. Y luego hay otro donde está un señor sentado y está una serpiente por arriba. Entonces decía el satánico. Pero la serpiente era conocimiento aquí. Chiripa, cascabel, saber, conocer. Por eso la chiricuareta era el bastón de la sabiduría. Entonces imagínense esa serpiente abriendo la boca, aquel se estaba metiendo y yo les decía, este ya vino a la escuela. Y el que estaba saliendo de la serpiente estaba culminando su graduación. Y aquel que tenía la serpiente arriba ya era maestro, estaba enseñando con sabiduría. Ese era el concepto.
de nosotros. Por eso Tzidícuareta es el bastón de la sabiduría, el bastón de mando, que tiene que ver mucho con el tzidí, la costilla. ¿Por qué? Porque ven el orden, va en un orden la costilla. Por eso aquel que traía el bastón daba el orden, daba la rectitud. Y dentro de lo que estaba la rectitud tenía plumas rojas de guacamaya, plumas verdes de colibrí y plumas blancas de garza. Por eso nos copiaron la bandera. Culmino diciéndoles, gracias por haberme recibido, y les digo, este es el ombligo del mundo, y aquí hacia abajo es la serpiente, porque anda siempre en el suelo, y de aquí hacia arriba es el águila, porque está conectado con el cosmos. En el lugar, en el centro, en el ombligo del mundo, el águila devoró la serpiente. Ahí se fundó el mundo. Gracias. Hablando de otra conferencia, quiero que veamos esto, si no es propicio este día o qué día es más propicio para que podamos asistir, o lo dejamos así el sábado, en la tarde, o... Está bien. Hoy en el sábado. Maestro, yo considero que el sábado está